Hola amigos de la revista Lumbreras, bienvenidos a esta entrevista con la escritora Georgina Moctezuma. Ella acaba de publicar este libro, El Jardín de los Ídolos, que salió por el fondo editorial Tierra Adentro, y es una colección de 5 ensayos que fueron ganadores del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2022, que convoca la Secretaría de Cultura Federal a través de Tierra Adentro y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Bueno, Gina, muchas felicidades por el premio, por la publicación de tu primer libro. Y bueno, pues si quieres cuéntanos un poco sobre este libro, sobre estos 5 ensayos, un poco la historia que hay detrás de este proyecto de escritura y un poco el proceso que se fue dando hasta que, bueno, ya es un libro que está publicado y que podemos conseguir en librerías. Sí, gracias. Bueno, El Jardín de los Ídolos es una colección de 5 ensayos. En todos, bueno, se mantiene una voz narrativa, que es también como parte de esta construcción literaria, y parte de una búsqueda, la búsqueda de un lugar concreto que es un jardín que estaba como en las narraciones de mis tías, de mi mamá, de mi familia. Era un jardín en la ciudad de Puebla donde era lúdico, era un espacio familiar, pero también tenía como esa excentricidad de estas figuras como prehispánicas, bueno, como lo que uno tiene ya como caracterizado un poco a lo mejor de piedra. Y a mí me daba mucha curiosidad como visitarlo y también saber si eran auténticas, porque como que nunca me encajaba como que fueran auténticas y que no estuvieran en un museo, que estuvieran al aire libre, o que fueran, ajá, como algo, así como estas figuras de parque, simplemente. Entonces, bueno, parte de esa búsqueda está en la escritura, porque de inicio es eso, pero poco a poco también como esas imágenes o esos ídolos que en teoría son de piedra, pero que están construidos de un relato y cómo van en el tiempo, no sé si modificándose o extraviándose. Entonces fueron cambiando de significados, por decir así. Ya no era como tal el lugar lo que se buscaba, sino otras cosas, otras historias. Y bueno, de eso va el libro. Y mencionaste algo muy interesante que es la construcción de una voz narrativa, porque usualmente pensamos en esta diferenciación entre la voz del autor y la voz del narrador en la ficción, pero este que es un libro de ensayos, ¿por qué lo planteas como que se escriben a partir de la construcción de una voz narrativa? ¿Es la voz tuya, digamos, la que aparece en estos ensayos o cómo es esto? ¿Cómo lo concibes? Sí, sí, es que parte de algo autobiográfico, ¿no? Y tiene mucho de lo que podría ser yo esa voz, ¿no? O sea, incluso el nombre, ¿no? Bueno, o sea, como mi personaje es así, se llama, Georgina. Pero, pero bueno, yo tengo, tengo mucha como, ¿cómo decir? Identifico mucho en la escritura que hay una desapropiación, por decir así, que uno no se mantiene como en una calca, por decir, como si es que esto fue así, literal, sino que uno va también haciendo como un perfil que no es uno propiamente, sino una creación. Y es esa voz donde, bueno, sí tiene muchos relatos autobiográficos y tiene muchas experiencias mías, pues soy quien escribe además, pero no me veo como un retrato, como un autorretrato. Incluso los autorretratos creo que no tienen mucho como esa fidelidad idéntica, por decir así. Sí la construí, o sea, sí hay muchas cosas que yo quería que hablara así y quería que refiriera eso de esa manera. Y no es como algo autobiográfico al 100, ¿no? Eso creo. Ok. ¿Y cuáles dirías que son los temas de este libro, El Jardín de los Ídolos? Cuando yo lo leí,
me tocaron muy personalmente algunos temas que refieren, por ejemplo, a la identidad, a la pertenencia a un lugar, porque hablas mucho sobre esta ciudad, sobre la ciudad de Puebla. Recorres muchos espacios de la ciudad de Puebla buscando un poco esa pertenencia. Pero ¿cuáles dirías tú que son algunos de los temas centrales de estos 5 ensayos? Sí, la identidad es verdad y sí lo tenía muy en mente porque Puebla es la ciudad que yo conozco, digo, aquí nací y la conozco como muy de tradición, por decir, porque mi familia es de acá, porque yo igual es algo también como parte de lo que tienen muchos ensayistas y muchos ensayos, como esto de las caminatas. Y que eso sí creo que fue una casualidad porque ya después me encontré muchos ensayos sobre las caminatas, pero yo camino mucho por la ciudad. Y bueno, también como menciona en el libro, yo estuve trabajando en el archivo histórico de la catedral, entonces estaba como muy encerrada en la ciudad, tanto en mi espacio, o sea, físico como mental, porque en mi trabajo era como que te envuelve, o sea, todos estos documentos antiguos de la ciudad. Y y un poco como renegando de eso, porque, bueno, no sé, creo que para mucha gente que he coincidido, pues pensamos que viviremos en otro lugar, tal vez, en algún momento, a lo mejor hace 10 años, yo pude pensar que me gustaría vivir en otro sitio, y, y no, entonces, ¿cómo, cómo recuperar esa, no sé, como esas ganas de estar en la ciudad, buscando otras curiosidades, casi como necesitándolas por descubrir algo en donde ya conozco? Y es muy interesante esto que mencionas de cómo tu trabajo en el archivo va detonando algunas ideas que te van haciendo buscar algunos sitios de la ciudad, buscar algunas curiosidades que encuentras en algunos de los documentos y vas en busca de ellos. Cuéntanos un poco de cómo fue un poco el proceso que tú fuiste haciendo para ir recabando el material que finalmente se concretó en los ensayos. Un poco cómo fuiste trabajando, qué tanto tiempo fue el que pasó durante la escritura de estos ensayos, cuándo los empezaste, digamos, y qué hubo en ese proceso. Sí, yo ya, de hecho, cuando tuve la oportunidad de escribirlo y quería como hacerlo más formal, yo ya no estaba trabajando en el archivo y de algún modo como que seguían resonando muchas cosas que había leído ahí, que son menciones, o sea, como acerca de fuentes o de imágenes o de calles, y que en su momento sí fui como muy puntual en la búsqueda de leer a lo mejor como bueno, esto pasó en la calle tal, y de imaginarme, esa calle pues debe ser como la 18. Bueno, o sea, como calcular por dónde es ahora, y como saliendo ya del espacio, ajá, de lo que tienen los archivos de que puede ser como todos los documentos, y buscándolo en las calles a lo mejor, o en otras historias, porque también pues mucho de lo que existió en Puebla como ciudad virreinal, pues ya ha habido muchos que se han dedicado de manera histórica a eso, a estudiarlo, o que muchos conocen igual como por alguna escuchada, o sea, como casi de familia, que saben de que en la iglesia tal se barria Santa Ana, ¿no? Ese tipo de cosas que tal vez sí en su momento las busqué, pero no las escribí hasta después. Y creo que en el ensayo, como en esa misma como
como búsqueda, casi como de olfato, como de ir buscando, así fue como las pude, como enlazar. A lo mejor yo sabía de qué quería hablar y me faltaba hacerle como ese trabajo de narración donde hay que pensar qué va con qué y qué tienen en común y cómo es que eso sería un ensayo, o sea, con esa misma voz, qué es lo que finalmente quiere o cómo lo encuentra. Me parece importante que menciones esto de que no es un trabajo vamos a decirlo así, no es un trabajo de historiografía, de archivo, No. Los ensayos que hay aquí son ensayos muy personales, muy intimistas, en los que refieres a experiencias que se entiende en la lectura que son experiencias personales, algunas muy íntimas. Hay por ahí, por ejemplo, desde la experiencia, recuerdo ahora de la experiencia del sismo de 2017, Sí. donde haces una crónica personal de lo que viviste ese día. Sí. Y también, por ejemplo, hay una decepción amorosa, varias cosas, como varias experiencias muy personales que te dan materia para escribir. Y quienes se acerquen a estos ensayos van a ver que son una escritura muy personal, muy intimista. ¿Nos podrías ayudar a describir un poco sobre este acercamiento que tú tienes al ensayo? O sea, ¿qué es lo que buscabas hacer con estos ensayos tan personales y por qué, digamos, descartar otras formas de escribir el ensayo que son a lo mejor mucho más secas, mucho más académicas, digamos? ¿Qué es lo que querías hacer con estos ensayos? Sí, creo que o sea, como seriedad en esa historiografía y porque es parte de alguien, o bueno, de gente que le estudia de manera muy seria y que lo hace muy preciso y a mí me gusta eso, o sea, me gustaría conocer más, como de manera más seria, pero también me acuerdo mucho como todas estas historias que son las que la gente cuenta, pero que tampoco me terminan de convencer porque siempre son a lo mejor un poco más, un poco más cursis o un poco más fantasiosas. Entonces, la escritura de ensayo creo que permite esa sensibilidad de algo que no necesariamente es típico del ensayo, a lo mejor como algo más historiográfico, pero visto desde la mirada personal, ¿no? Creo que, bueno, yo a partir de que pude leer más ensayos literarios y bueno, me he acercado más al género, como uno pone ese portaobjetos, ¿no? Y cómo es que uno lo observa y lo va transformando, que es como un objeto de estudio que puede ponerse en calor o que puede, no sé, dejarse 3 días o ir midiendo en la pura intuición, que no responde a una receta. Y creo que eso tiene el género. A mí me gusta mucho leer ensayos y me gusta mucho que haya esa sensibilidad y que autores se den ese chance de ocupar de esa sensibilidad sin perder también parte de sus ganas de investigar tal vez, o de dar posturas o de como denunciar ciertas cosas, pero desde una perspectiva a lo mejor incluso más vulnerable. Y eso a mí me gusta, eso creo que está en el libro de El Jardín de los Ídolos. Sí son personales y tienen esa voz íntima porque es un ensayo literario y sí es verdad que ocupa la ciudad de Puebla, pero creo que hay otros temas también, como parte de la vida cotidiana de lo que uno vive dentro de una ciudad y cómo uno se va contando esas búsquedas de imágenes o de ídolos o de historias que le van significando. Eso es lo que intenté escribir en el jardín. ¿Y hubo algunos otros autores, textos, libros que te fueron dando
algún panorama como de la clase de ensayo a la que querías llegar y cuáles fueron un poco para poner en el panorama este libro. Sí, yo creo que parte de mi lectura de ensayos se la debo a Tumbona. Los libros que editaron en Tumbona me entusiasmaron mucho en el momento que los leí. Me gustó mucho leer a Lina Meruane, a Viviana Ben-Shushan, a Verónica Gerber, me gusta mucho Marina Sagua, Olivia Terova también me gusta mucho. Creo que son autoras que también estudian el ensayo, ¿no? Que ellas mismas exploran sus propias curiosidades. No se parecen entre ellas más que en eso, ¿no? En que escriben ensayo, que tienen esa... Es como que proponen una forma de ver. También creo que se relaciona un poco con lo poético, porque igual es como una manera de ver. Y que no deja de ser como íntimo, pero también es algo muy, muy literario, no pierde ese carácter, como de tener un estilo, de buscar algo, de ser inteligente en su escritura, muy inteligente. Y bueno, este libro acaba de salir, ¿no? Está recién salido, está recién puesto, colocado en librerías, bueno, se presentó ya en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me contaste. Sí. Y bueno, los libros tienen una vida editorial, ¿no? Un ciclo. ¿Qué es lo que sigue para este libro? Todavía yo creo que le queda un largo camino de presentaciones, a lo mejor de otra clase de actividades. ¿Qué va a pasar con este libro 2024? Me da mucho gusto poder compartirlo ya. Después de que obtuvo el premio, tuve como muchas ganas de que lo leyeran y que ahora ya esté publicado, pues me emociona, me entusiasma mucho. Me gustaría mucho poder presentarlo en Puebla, porque sí, en Guadalajara fue que tuve la oportunidad de presentarlo para las novedades de Tierra Adentro. Y en Puebla me gustaría, porque pues muchas amistades y también pues gente de acá que a lo mejor tiene algo que pueda encontrar en el libro que sea de su interés en particular. Y eso para el jardín, para este año, me gustaría mucho que se leyera. Y para ti como escritora, ¿qué sigue? ¿Estás trabajando en alguna otra cosa? ¿Estás explorando otro género? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, yo tengo muchas ganas de seguir escribiendo ensayo. Yo pienso en un proyecto, lo mismo que en su momento pensé en el Jardín de los Ídolos, para empezarlo. Digo, ya lo empecé pues, pero para irle dando forma. Es también un ensayo, no puedo salir mucho de la ciudad de Puebla, ya no quiero como regresar como a ciertos temas en específico que ya están en el jardín, pero que sí parten de mi cotidianidad, porque aquí es donde trabajo, entonces de repente como descolocarse mucho del día a día, pues me resulta difícil, y siempre escribir se ha vuelto como ese recuperarse uno mismo, ¿no? De repente como que uno se extravía en todos los pendientes. Entonces, sí estoy escribiendo ensayo, sí estoy en un proyecto, me gustaría terminarlo y buscar también, me gustaría mucho lo mismo, como encontrar la forma, un medio para que se leyera, fuera editado, pues, publicar. Y bueno, finalmente para los que están en la ciudad de Puebla y quieran conseguir una copia del Jardín de los Ídolos, ¿qué tienen que hacer? Yo he visto que está en algunas páginas Okay. de librerías, de librerías comerciales, digamos, y bueno, no sé si en la página del fondo también debería estar, en Educal, y eso por el momento, a saber cuándo puedo hacer la presentación, y entonces seguro tener los libros dispuestos. Pues
Gina, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros sobre tu libro, sobre este libro que va recomendado por mí, una lectura muy amena, Muchas gracias. muy agradable, una gran experiencia de lectura. Además, un libro corto que se puede leer bastante rápido. Entonces, bueno, ojalá que todos se animen a conseguir una copia del Jardín de los Ídolos y leerlo este 2024. Muchas gracias, gracias José, muchas gracias por todo.